Buenas tardes, nosotros somos Juan Guillermo Bautista y Nicolás Gómez y nos correspondió la manzana 134 en Cartagena, en el barrio Getsemaní. Comenzaremos con un análisis de la evolución histórica, tanto urbana como propia de nuestra manzana. Gracias a esta evolución histórica podremos analizar tanto morfología como inicios de trazado de Getsemaní que influyen al día de hoy en nuestra manzana. Analizaremos dos puntos importantes en cuanto a la morfología radial que encontramos respecto a cómo se fue fundando y creando y expandiendo Getsemaní y cómo es la vivencia dentro de este mismo barrio. Iniciaremos con la evolución histórica. En sus orígenes en el siglo XVI, momento fundamental para el sector, ya que era el epicentro de tráfico y comercio de esclavos, donde también surgió la Media Luna y la Larga, que fueron las primeras calles fundacionales en conectar con Getsemaní, y por último evidenciamos los primeros elementos arquitectónicos como el arsenal y el claustro de San Francisco. Cabe mencionar que Getsemaní fue una expansión paralela respecto al centro urbano histórico que en este momento ya existía, que se estaba consolidando aún más y que en el siglo XVI Getsemaní se comenzó a consolidar gracias a la población trabajadora que se comenzó a asentar en Getsemaní. En el siglo XVII, como podemos evidenciar, estas dos vías importantes que fue la Larga y la Media Luna se consolidan aún más, generando la primera morfología y trazados de manzanas de Getsemaní, que es un poco irregular, pero que a medida que vamos haciendo nuestro análisis nos damos cuenta que es una morfología radial, ya que gracias a sus plazas y a sus centros, que más adelante evidenciaremos, veremos por qué estos centros son tan importantes para la vida popular, tanto de barrio como de urbana de Getsemaní. Evidenciamos claramente algunas de las primeras construcciones que se vinieron generando, aparte de la vivienda popular, dejando un sentido de patio interno y consolidándose en las esquinas primeramente. En el siglo XVIII, la distribución social ubicó a la clase baja en el arrabal de Getsemaní. La muralla, que es una extensión de la original, se compactó y se cierra, generando un desarrollo interno gracias a la espontaneidad urbanística del manzaneo, y se consolida las irregularidades en las manzanas, en tanto a sus calles angostas y sus patios internos grandes. En el plano podemos evidenciar dos hitos importantes que enmarcan no solo el trazado y la morfología de Getsemaní para el siglo XVIII, sino que van a ser muy importantes para nuestro análisis de manzana, que son el Centenario, que más adelante lo analizaremos, y la Plaza de la Trinidad con su respectiva iglesia y cómo éstas hacen parte fundamental de nuestro análisis y de la conformación urbanística de Getsemaní. En el siglo XX, la marginación y el hacinamiento hacen posible la construcción de vecindad. Las manzanas contienen identidad en espacios como parques y centros de manzanas, y ahora las plazas están acompañadas de hitos arquitectónicos como lo es la Iglesia de la Trinidad, que venía desde el siglo pasado, el Centro de Convenciones, que es una arquitectura mucho más moderna, y vinculados con otros centros como el parque y diferentes plazas en Getsemaní. Vemos cómo la muralla ya no se extiende como en siglos pasados, ya que se quita algunas partes de ella, generando un nuevo sentido urbano a Getsemaní. Para nosotros es muy importante valorar el sentido de patrimonio que tiene Getsemaní dentro del casco urbano de Cartagena y su evolución histórica, y quisimos hacer un análisis de vivencias en Getsemaní, hacer un recorrido y entender un poco más
¿Qué es transitar por Getsemaní? Sus calles angostas, sus callejones y callejuelas son muy importantes para Getsemaní, ya que el recorrido que se propone dentro del turismo, dentro de lo que puede llegar a ofrecer culturalmente y de servicios en Getsemaní, es un recorrido que favorece al peatón y que brinda muchas intenciones dentro del urbanismo y la arquitectura que en Getsemaní existe. La imagen representa un poco de lo que vamos a ver y de lo que creemos es vivir y sentir Getsemaní. En este análisis de vivencias de Getsemaní, lo que queremos es proponer un nuevo sentido de visión, ya que nosotros no pudimos hacer el recorrido presencial en Cartagena, pero queríamos identificar por qué Getsemaní es patrimonio de la humanidad y cómo se categoriza este patrimonio. Identificamos el patrimonio inmaterial según los residentes del barrio Getsemaní y nos podemos dar cuenta que las tres principales ramas de servicios de patrimonio inmaterial que brinda Getsemaní según los residentes del barrio es comida típica del sector, que es del 17%, el 14% son bebidas típicas y el 13% son dulces típicos. Es decir, que la gastronomía de Getsemaní es muy importante para el patrimonio inmaterial, que es muy particular hacer el recorrido por Getsemaní, ya que su misma arquitectura en fachadas y en calles estrechas nos da evidencia de una arquitectura popular, pero que a su vez está estructurada por un uso, una función y una historia. Como podemos ver en la imagen izquierda, Getsemaní se caracteriza por tener unas calles que son estrechas, pero que a su vez la naturaleza emerge de ellas. La arquitectura convive con esto y genera espacios de transición donde los turistas y los mismos residentes pueden evocar a épocas coloniales y épocas populares que se dieron en el sector. Quisimos identificar el patrimonio inmaterial de los empresarios y el sector turismo en Getsemaní y nos dimos cuenta que el 39% del patrimonio inmaterial cultural existe en música, danza y la historia que evoca Getsemaní. El 12% están técnicas de elaboración de artesanías, es decir, que dentro de Getsemaní la parte artesanal y la parte cultural son muy importantes. Los murales, que es el 7% aproximadamente del patrimonio inmaterial general de Getsemaní, es muy importante y resalta mucho en diferentes manzanas, especialmente en la manzana 134, como lo analizaremos más adelante en las fachadas. Cartagena y Getsemaní se caracterizan por tener una vida tanto diurna como nocturna, ya que existe un comercio general que hace que el turismo sea muy fuerte en diferentes puntos de Getsemaní. Uno de los puntos más importantes es la prestación de servicios, que cuenta con el 49% de participación general en el comercio de Getsemaní, junto con los hoteles y restaurantes que allí se encuentran, con el 15 y el 10% respectivamente. Otra de las particularidades importantes que a la hora de hacer nuestro análisis vivencial en Getsemaní identificamos son las plazas como centros importantes populares donde la gente se apropia y refleja algunas de las tradiciones que ellos tienen. Nuestra valoración urbana indica que hay unos centros articuladores que en principio, gracias a su historia, a su sentido de desarrollo de Getsemaní, estaban articulados, pero que hoy en día, gracias a las diferentes intervenciones, tanto urbanísticas como arquitectónicas, dentro de nuestra manzana y de Getsemaní, se han venido desarticulando, generando centros que no se conectan y partiendo Getsemaní en diferentes partes, desuniéndolo del centro histórico de Cartagena.
pero queremos reconocer cómo gracias a esta arquitectura popular se vino creando y se consolidó Getsemaní y cómo gracias a estos centros se articula y se podría llegar a generar una propuesta de una morfología radial que sintetice y conecte mucho más urbanamente Getsemaní con el centro histórico, como lo es Cartagena, ya que evidenciamos en la parte superior, en rosado, la matuna, que creemos que es un obstáculo o una barrera que impide que Getsemaní se pueda conectar mucho mejor con el centro urbano. Existen otros centros que no están articulados dentro de Getsemaní y creemos que una buena propuesta urbana va a ser consolidar y reformar esos centros de manzana, uniendo y generando un sentido de articulación con el centro histórico y con los mismos centros generados en Getsemaní. Analizaremos tres centros importantes que encontramos para ver esa relación más importante con nuestra manzana, que más adelante va a ser muy importante en esa relación arquitectónica urbana de nuestra manzana en Getsemaní. Comenzamos por el Parque Centenario, que fue diseñado por Pedro Malavet y construido bajo la dirección de Luis Felipe Franco. Fue inaugurado aún sin terminar por falta de recursos el 11 de noviembre de 1911, con motivo del centenario de la independencia y como monumento a los próceres caídos en la revuelta. También se diseñó su obelisco y tres de las esculturas que coronan la puerta de la entrada sur. No solo sirve y se llena de gente bajo la sombra de los árboles, también se resguardan iguanas, palomas, osos perezosos, ardillas, entre otras especies animales silvestres, en este espacio abierto dentro de la ciudad. No solo sirve para ir a admirar especies y escuchar historias, sino que también se puede caminar tranquilamente por 5 senderos. Nosotros quisimos resaltar esto como un valor muy importante a la hora de un recorrido histórico y un recorrido vivencial dentro de Getsemaní. No solo le aporta este parque centenario al urbanismo, sino que la arquitectura y la parte histórica que evidencia y que genera sobre nuestra manzana es casi tan importante como decir que Getsemaní es patrimonio. Otro centro importante que evidenciamos en nuestro análisis urbano es la Iglesia de la Trinidad. Esta iglesia está situada en el barrio de Getsemaní, fue erigida hacia el año 1600, está dedicada a la Santísima Trinidad. A principios del siglo XVII, el obispo de Cartagena presentó a la monarca española una petición para construir un templo en el arrabal, argumentando la necesidad de que tan populoso barrio tuviese una parroquia. Por eso, la Plaza de la Trinidad es tan importante urbanamente, ya que en esta se evidencia la apropiación cultural y vivencias de las personas en Getsemaní. El tercer punto, centro importante urbano que quisimos analizar es el centro de convenciones, ubicado al frente del Paseo de los Mártires y vecino de la Bahía de las Ánimas, ubicado casi en el centro o corazón de Cartagena de Indias. El Centro de Convenciones de Cartagena de Indias fue inaugurado en 1982 con el fin de dar respuesta a las necesidades de contar un lugar donde se les celebran los múltiples eventos económicos, culturales, políticos que se citan en Cartagena. Es muy importante urbanísticamente y arquitectónicamente, ya que evoca una arquitectura mucho más moderna y que rompe un poco con esa singularidad de época colonial y republicana que se estaba construyendo en Getsemaní. Nuestras primeras intenciones de plano urbano, tenemos una idea de conectar y generar un sistema como una infraestructura que se complemente y que genere articulación en el centro histórico de Cartagena, que permita permear la matuna, que es una barrera que identificamos, y
generando conexiones internas dentro de estas manzanas importantes, dando alusión a los centros urbanos que encontramos, como lo es el parque, las plazas importantes y el centro de convenciones. Quisimos evocar la importancia de la manzana 134 en este análisis urbanístico que se realizó. Identificamos que la manzana 134 es el centro de Getsemaní que puede servir como articulador y conector de diferentes centros encontrados dentro del análisis. Vimos la importancia de los vacíos internos de las manzanas y cómo éstas se pueden llegar a generar espacios importantes tanto a escala barrial como urbana. El valor histórico popular es muy importante dentro de Getsemaní, ya que evoca diferentes épocas y interpreta una relación entre ellas. Las principales ejes viales, que fueron los que conformaron en principio este primer trazado morfológico de las manzanas y que le dieron este sentido de calles estrechas y angostas y largas. El valor de las murallas y su transformación, ya que en estos momentos, como habíamos mencionado, no existe en completo en Getsemaní, ya que algunas de estas se quitaron y ahora se apropian de una manera diferente estas murallas. Y los espacios articuladores, que son los que comienzan a referirse a cómo nuestra manzana está situada urbanamente y cómo prácticamente tiene relación con los diferentes lotes continuos y el Parque Centenario, que es el principal centro junto con la Plaza de la Trinidad que brinda nuestra manzana. Luego de interpretar y hacer un análisis histórico de la evolución urbana, ahora nos centraremos ya propiamente en el análisis histórico morfológico de la manzana 134 en Getsemaní. En el siglo XVII podemos evidenciar predios grandes debido a la ocupación que era mínima y se daba sobre las esquinas de manzana hacia el centro, generando conexiones morfológicas no orgánicas, sino mucho más arquitectura y urbanismo a escala barrial y más popular, generando una importancia en este centro de manzana que aún no se consolidaba, pero que generaba conexiones con diferentes lugares. En el siglo XVIII, la ocupación se ubica en la periferia y ahora el flujo era hacia el interior de la manzana, dejando áreas libres correspondientes a los centros de manzana, los cuales cumplían la función de climatización. Esta evolución histórica, algo muy importante que pasó dentro de la manzana, es que existió una industria de una fábrica de jabón generando unas diferentes dinámicas que hicieron que se consolidara aún más la vivienda popular dentro de nuestra manzana. Más adelante, en el siglo XX, los predios iniciales se subdividen para conformar las casas bajas. Igualmente, la otra mitad surge la fábrica de jabones y en consecuencia aparecen casas accesorias para la disposición de los empleados. Vemos cómo ahora lo más importante y cómo se comienzan a conectar nuestra manzana con el urbanismo ya existente de la evolución histórica es esta relación entre plaza y centros de manzanas que ya existe y que se rompe gracias a barreras como la industria del jabón que existía en un periodo de tiempo. Queríamos representar cómo gracias a esta evolución histórica nuestra manzana tuvo diferentes transformaciones y cómo cambió su sentido y se cerró más al urbanismo que ya existe y que valoramos en el análisis anterior. Vemos cómo la manzana pasó a tener predios esquineros, a cerrarse aún más al urbanismo que existe en Getsemaní, creando parqueaderos internos que rompen con ese sentido de patrimonio y sentido de conexión de nuestra manzana
con el urbanismo Getsemaní. Las esquinas fueron fundamentales para enmarcar el inicio de la construcción de predios, pero actualmente también son fundamentales ya que enmarcan unas edades dentro de nuestra manzana. Las 4 esquinas evocan diferentes edades y recorriéndolo podemos identificar diferentes hechos y momentos históricos. Como podemos ver en la esquina superior izquierda, vemos el hotel, que es una arquitectura más republicana colonial, que un lenguaje de balcón en madera y aleros y teja de barro. En la parte superior derecha vemos una arquitectura mucho más republicana y vemos cómo se empieza a construir en altura, ya que como podemos evidenciar en un principio era de 2 pisos y más adelante se quiere seguir densificando en altura esta esquina, enmarcando una arquitectura mucho más contemporánea dentro de nuestra manzana. En la parte inferior derecha vemos una casa típica que está situada hacia la Plaza de la Trinidad, que evoca una arquitectura más popular, menos densa, de menor altura y que evoca una época mucho más colonial y barrial. En la parte inferior izquierda podemos ver esta época histórica de industria que enmarcó nuestra manzana con la empresa, la industria del jabón, que generó ruinas y una apropiación en estos muros de las mismas personas. Nuestra manzana, catalogada como una arquitectura vernácula, gracias a su tecnología constructiva, continúa la materialidad de muchos de los muros, aún incluyendo argamasa, que es una mezcla de coral, cemento y ladrillo, proporcionando un clima específico que adquiere una resistencia única para todos los factores ambientales en Cartagena. Vemos cómo la mayoría de sus cubiertas son en par y nudillo, con un material de teja de barro que en algunas ocasiones cambia a teja de zinc. Vemos en este corte una subdivisión que existe dentro de nuestro sistema constructivo, que es una parte de ruinas, una parte de vivienda, una parte de acceso y una parte central, que es la que genera este centro de manzana que se ha perdido. Ahora veremos un análisis propio de las tipologías que hemos encontrado de nuestra manzana. Para nosotros, el valor patrimonial de Getsemaní es muy importante. Por eso, solo se puede proteger y conservar aquello que en verdad se valora. Y para nosotros, Getsemaní tiene un valor único en cuanto a patrimonio, sistemas constructivos, tecnología, estética, etc. La manzana 134 se compone de 4 accesos, principalmente el punto A, que es de tipo de vivienda colonial, el cual se accede a partir de este arco de medio punto sobre toda la calle 30, denominado como casa alta y de vivienda colonial. El tipo número B es de vivienda popular, que se accede a través de este parqueadero, que es colindante a esta manzana vecina y a este gran patio verde eh, que se compone en su extremo, es un extremo lateral. El tipo número C, que es este muro fachada culata, en el cual se accede a través de este parqueadero, que actualmente es un uso totalmente público y enfocado al sector del transporte y para guardar los carros en esta zona. Y el punto número D, que es este muro fachada culata, en el cual se bloquea actualmente esta compuerta para evitar un acceso hacia lo que fue la antigua fábrica de jabones. Esos 4 puntos y estos accesos son bastante importantes, ya que se denominaban como ese nodo articulador para llegar al centro de la manzana y ser ese punto de encuentro y de reunión entre transición también entre lo que fue el Parque Centenario y la Plaza de la Trinidad y con sus vecindades aledañas. Entonces esto para proporcionar un acceso a los aljibes y poder sacar la fuente de agua pública
de estos lugares y poderlas llevar a través de todo el barrio Getsemaní. Aquí tenemos un análisis de la temperatura de la manzana 134, en donde sus temperaturas varían dependiendo de qué tan expuestas estén al sol o qué tan cubiertas estén por las sombras de las edificaciones y las tipologías arquitectónicas existentes en la manzana. Podemos ver que la solación promedio es del 32 grados Celsius y podemos ver que las corrientes de aire oscilan de este a oeste y de oeste a este a una velocidad promedio de 13 kilómetros por hora. También tenemos una humedad de 78% y una probabilidad de precipitaciones del 20%. Tenemos a la vez unas ráfagas también que impactan la zona a una velocidad de 7 kilómetros y también de 5 kilómetros dependiendo de la temperatura que se alcance a cierta hora del día. Acá en el mapa de la derecha podemos ver cómo se representan estas temperaturas en términos de colores y en términos de temperaturas Kelvin, y podemos evidenciar que el centro de la manzana, por ser bastante amplio y bastante seco, se puede observar que la temperatura que alcanza es bastante alta y bastante caliente debido a su poca sombra que se genera en el centro de manzana a comparación de las manzanas que se encuentran al borde de la vía y del perfil de la calle. Aquí ya pasamos a ver que la manzana 134 se compone de un espacio totalmente verde, contundente o espacio libre. En un pasado se tendía a ser bastante verde y bastante lleno de follaje, pero con el paso del tiempo comenzó a cambiar su uso y a variar su uso en torno al uso del parqueadero. Entonces comenzó a desgastarse en cuanto a su follaje y comenzó a generarse diferentes accesos para permitir esta entrada hacia el centro de la manzana y definir ciertos espacios para ciertas actividades en específico, como lo son para el parqueadero o para las mismas predios aledaños a estas zonas. Digamos, podemos observar que el hotel, los dos hoteles que se componen de estos lados, componen de estas zonas verdes para su aprovechamiento y para su expansión en un futuro, o actualmente se están expandiendo para poner diferentes tipos de construcciones o diferentes tipos de expansiones en todas estas zonas de bordes de ruinas. También podemos observar que tenemos un 45% de construido de la manzana en cuanto a un 50% del espacio contenedor, que es este espacio verde o al aire libre que se encuentra, y versus un 5% de este espacio verde privado que se encuentra ya al interior de las manzanas, que se componen dentro de las cubiertas a dos aguas de estas manzanas o de una agua dependiendo de la tipología arquitectónica en la que se encuentren. Vamos a observar que las alturas varían entre 1 y 2 pisos, entre un piso, que es toda la parte del muro, fachada, culata. También tenemos un piso de 1 y 2 metros de alto, en donde se encuentran elementos como balcones, ventanas, óculos, y también tenemos en último unas alturas de 3, 2 y 4 pisos que comprenden toda la calle 30. También podemos observar diferentes ritmos y geometrías a través de los elementos arquitectónicos y tipológicos. Podemos observar que se generan a través de la primera fachada cornisa, óculos, ventilación cruzada, cubierta a dos y a una agua, alero, óculos, óculos cuadrados, al igual que óculos redondos. También podemos observar en la segunda fachada que tenemos también la presencia de cornisa, óculos, ventilación cubierta a una agua,
vanos, piedras rectangulares de este muro fachada. También tenemos en la tercera el altillo, la cornisa, los vanos, los forjados en madera, la cubierta a dos aguas y los elementos a dos plantas, que son estas edificaciones tipológicas. Y por último tenemos estos arcos a medio punto, estos aleros, estos balcones, estas columnas, estos ornamentos en madera y en piedra que forjan toda la estructura de arriba a abajo, de techo a suelo, las estructuras abalconadas y con todo este tipo de vanos. Pasamos a analizar la fachada norte, en donde tenemos la presencia de arcos, zaguanes, columnas, teja de barro y balcones, en donde esos elementos arquitectónicos corresponden a una lógica totalmente urbana en torno a esta fachada, ya que responde a una lógica del Parque Centenario y a las edificaciones que se encuentran colindantes a todo este parque, en donde sus vecindades son altas y sus elementos arquitectónicos corresponden a una lógica colonial, totalmente colonial y de casa alta. Por otro lado, tenemos también, valoramos los balcones como alto, como valoración alta, junto con los arcos de medio punto y las columnas y las cornisas que sobresalen sobre estas edificaciones, las más altas, que sobresalen acá, en estos pisos, en estos diferentes pisos. De igual forma, podemos evidenciar en la fachada este que ya la lógica cambia, deja de ser un poco más colonial y entra a ser un poco más popular, en donde alude en torno a un contexto inmediato que es la Plaza de la Trinidad y la Iglesia de la Trinidad, en donde sus elementos arquitectónicos están más en sintonía con la plaza y, y sus alrededores, y eh, tiene también elementos republicanos como lo son los zócalos, los óculos rectangulares y los óculos circulares para la entrada de ventilación y de luz a las edificaciones, para que haya una buena circulación climática al interior de la edificación. También clasificamos en valoración alta, media, baja y con una lógica colonial y republicana según los elementos que tuvieran, como los zócalos, como se nombró previamente, y bueno, como los balcones y también las cornisas y las cubiertas, que pueden variar si es de dos aguas o de una agua. Aquí también podemos evidenciar cómo el contexto inmediato influye en las edificaciones de la manzana 134, como es la iglesia de la Trinidad, en donde sus elementos como los óculos, los rectángulos, los arcos de medio punto, se asemejan también en las fachadas colindantes en la fachada sur, en donde estos elementos se evidencian y hacen parte de la edificación como tal y del muro culata, en donde también se evidencia un elemento fundamental que es el puente de la fábrica de jabones que genera esa conexión urbana hacia el exterior de la manzana, conectando diferentes puntos eh, aledaños a esta zona y generando esa fuerte conexión urbana hacia el centro de la manzana. También podemos observar esos diferentes elementos como los arcos y los óculos superiores, que a la vez aquí se denominaban ciertos saltillos, la construcción de ciertos saltillos con el paso del tiempo, para agrandar la vivienda al interior de la edificación pero sin alterar su exterior. También podemos observar cómo se dan estas culatas, en donde sus fachadas predominan ante el perfil de la calle, por la antigua fábrica de jabones,
en donde sus alturas no varían mucho en altura, pero sí son bastante robustas y sus dimensiones son bastante amplias. Por otro lado, tenemos este contraste entre lo colonial y las ruinas industriales de la fábrica de jabones. Podemos ver un contraste bastante fuerte en términos del hotel, de lo que es el nuevo hotel construido actualmente, que se transformó completamente hacia una vivienda totalmente moderna, con una lógica totalmente colonial, respondiendo a sus edificaciones vecinas, y a la vez también con ciertos elementos coloniales y republicanos como lo son los zócalos, los arcos, las ventanas, los óculos cuadrados y los zaguanes, que son estos accesos a las viviendas. De igual forma, tenemos la espacialidad interior de las tipologías arquitectónicas, en donde su composición se compone a base de una casa-patio, en donde su centro es el eje articulador de la casa y de la espacialidad, en donde tenemos una tipología original de tipo A, en el cual es la original y fue transmutando en estos diferentes tipos de tipología para consolidarse en, en diferentes edificaciones y en diferentes formas. Entonces tenemos sin transpatio en C, sin transpatio en L, con transpatio en L, sin transpatio en C, casa esquina tipo 10 o de Lima olla, sin transpatio básica, y tenemos diferentes accesos generados a través del centro de manzana para relacionarse con toda la espacialidad, eh, con ese follaje de todo el centro de la manzana como tal. De igual forma, tenemos las tipologías arquitectónicas de casa baja, el cual se compone de una casa patio, en el cual se articula su eje central en torno a un espacio verde amplio, en donde se compone de unas cubiertas a dos aguas que varían según su ubicación en torno a la manzana. Puede ser desde el lado oeste, que se generan a dos aguas, o puede ser desde la parte esquinera sureste, en donde se genera estos tipos de edificaciones, en donde se generan unas cubiertas inclinadas a más o menos un 20%, un 27% de inclinación, en donde también se generan unas cubiertas a dos aguas inclinadas en todo este costado de la manzana. Y también podemos observar cómo se generan estas aberturas desde los vacíos centrales de las manzanas, en donde se generan unas aberturas para generar estas articulaciones entre los patios interiores y las edificaciones colindantes a estas manzanas, a estas zonas. Podemos también ver la presencia de una lima olla, en donde sus elementos estructurales se soportan por muros estructurales, y también se generan diferentes accesos hacia esa manzana que siempre corresponden a las fachadas externas y exteriores de las edificaciones. Siguiente tenemos la tipología tipo hotel, que esa tipología permaneció con el paso del tiempo, pero se fue modificando sus espacios internos para responder a las necesidades de las personas que se vayan a hospedar en este tipo de edificación, en donde sus espacios antes eran como las casas accesorias explicadas anteriormente, pero que se fueron transmutando y, y transformando para acomodarse a las necesidades actuales y responder a los usos actuales, en donde el patio central es un elemento articulador y un elemento espacial que permanece a lo largo del tiempo y que nunca va a dejar de estar, por ser ese núcleo verde y ese núcleo articulador del espacio central de la edificación como tal.
Entonces, este responde a tanto a las cubiertas a dos aguas como a estos muros estructurales que están sosteniendo la estructura. Y es esta lógica de este patio central y verde que se ajusta a esta espacialidad eh, para albergar los usos actuales del hotel de la manzana 134 como tal. Entonces podemos ver también, por otro lado, que la lógica de hotel cambia totalmente, que ya no es una lógica a dos aguas, sino es una cubierta plana y es un sistema de aporticados de pilares estructurales que sobresalen en la estructura y como lo ven en esta axonometría explosionada, y podemos ver que la lógica es totalmente diferente una de la otra. Por un lado, una corresponde a una cubierta totalmente plana, por otro lado, corresponde a una cubierta totalmente a dos aguas, sostenida por unos muros estructurales, mientras que el otro es un sistema de aporticados que es totalmente republicano y moderno, con el fin de hacer una planta libre y acomodarse a las necesidades del hotel actual y acomodarse espacialmente a todos los espacios disponibles y posibles. Por otro lado, podemos ver la presencia de este muro culata, que es un muro residual restante de esas ruinas eh, coloniales de la fábrica de jabones y de estas culatas internas de las edificaciones que rompen un poco con esa lógica en relación al patio central de la manzana 134. Podemos ver que sus zonas están totalmente delimitadas por estos muros de contención en donde se rompe con esa lógica en torno a la relación que tenga con ese espacio contenido y lo delimita completamente. Estas ruinas industriales, de cierta forma, crean una prohibición hacia este centro de manzana y hacia este relacionamiento entre las edificaciones vecinas y este muro que contiene todas estas edificaciones alrededor. Es un elemento que irrumpe, que prohíbe el paso hacia estas edificaciones y rompe un poco con la lógica de ese punto de reunión, de ser ese punto de concentración y de reunión para los habitantes del sector de Getsemaní y de las zonas aledañas a este barrio, en donde se rompe totalmente con esta lógica. Además de ser pocos los accesos predominantes, esos accesos, los usos actuales solo se dan para un uso en específico, que es solo para zonas de parqueo. Entonces no se genera una funcionalidad en torno a que responda a las necesidades actuales y futuras de los habitantes del sector y del barrio Getsemaní como tal.